deportivos y además, asimismo, en cuestiones de quiénes participan y cómo participan. Este mundial fue una posibilidad para que jugadoras, dirigentes, entrenadoras, árbitras, periodistas, locutoras y demás puedan acceder o pudieron acceder desde otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, el lugar que ocupó históricamente la prensa en la creación de imaginarios fue fundamental, ¿no es cierto? Lo que no se ve, no existe. Esa es una frase que usualmente repetimos. Y lo que concebimos como posible está moldeado a partir también, no solamente de algunas instituciones, sino también de los significados que circulan en los medios y que otorgan en los medios. Entonces, es así que el lugar que tiene la representación, y particularmente los medios de comunicación, es que consideramos que era un motivo para detenernos dentro de esta organización de la compilación que generamos a partir de Claxo. Entonces, esta publicación, Los Días del Mundial, surge a partir del grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad, que está dirigido, coordinado por Rodrigo Sotolagos de Chile y por Verónica Moreira de Argentina, del cual yo integro, al igual que Julia y al igual que otros compañeros y compañeras, y con la excusa de este mundial que viene a dar lugar y a tener lugar en todo lo que es un movimiento de mujeres que marca el antes y el después, ¿no? En Latinoamérica, con el Ni Una Menos, el Me Too en Estados Unidos, con corrientes y colectivos feministas y organizaciones sociales que se reúnen para poder dar batalla a la desigualdad estructural, para poner de manifiesto en las calles la importancia que tiene luchar por nuestros derechos. El fútbol no deja de ser entonces un escenario aparte. El deporte es una arena pública, decía Eduardo Archetti, donde podemos pensar distintas aristas, ¿no? El deporte es una excusa, entonces, que nos reúne para poder hablar de desigualdades, de géneros, de economía, de mercado, de política, no solamente como investigadores, como investigadoras, como comunicadores y comunicadoras, sino también esto se lleva a la cancha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vimos? Pudimos ver en este mundial que las jugadoras tenían voz y que sus derechos y el reclamo de los derechos también se llevaban a la cancha. Fue así como Rapinoe se transformó en una referente, fue así como también jugadoras de la selección argentina pudieron demostrar ese antes y ese después, batallar desde la cancha por sus derechos. Entonces, bueno, todo eso fue un poco lo que íbamos considerando que desde las ciencias sociales teníamos que prestar atención, ¿no es cierto? Entonces fue así que, dialogando con compañeros y colegas, consideramos que si bien desde las ciencias sociales se estaba prestando atención a los megaeventos deportivos, como los anteriores mundiales, como había acontecido en Brasil, como había acontecido en Rusia, no podíamos ser no podíamos dejar de pasar esta oportunidad para poder reunir a colegas y contar entonces lo que estaba sucediendo en el Mundial Femenino, que el deporte sea una excusa para poder hablar de problemáticas a nivel global. Bueno, fue así entonces que este cuaderno se transformó en la primera contribución de forma colaborativa que reúne a 31 colaboradores de 11 países distintos y de 4 continentes diferentes, dialogando sobre género, sobre política, sobre economía, sobre mercado y sobre representaciones. Es la primera vez que el grupo de trabajo de Claxo atiende a un mega evento que tiene que ver con el fútbol femenino, ¿no es cierto? Y es así que me parece que es interesante pensar. Bueno, esta semana vi en Twitter, que me parece que está buena esta frase, una frase que me llamó la atención y que tiene que ver con que si no te gusta el fútbol femenino porque juegan mujeres, entonces no te gusta el fútbol, te gustan los hombres. Me parece que esa frase es realmente significativa porque el fútbol es uno solo, entonces si anteriormente estábamos prestando atención al,
al fútbol de varones como una excusa para poder plantear y debatir desde las ciencias sociales, era una urgencia como grupo de trabajo en el ámbito que estamos viviendo actualmente, con un antes y un después, y el avance de los movimientos feministas y de la lucha de los colectivos sociales, que desde Claxo y desde nuestros espacios de investigación también pudiéramos generar una herramienta de difusión y de discusión. Entonces, bueno, ¿cómo construir ese otro fútbol que nos planteamos? También desde las ciencias sociales es dando visibilidad y tratando de generar nuevas discusiones. Eh, bueno, yo creo que otro de los puntos que es importante para resaltar y que el libro trata de reunir y de poner en debate, no solamente las desigualdades en cuestiones de género, sino también en cómo las desigualdades, o sea, el hecho de que no haya inversión se traduce después en falta de desarrollo, ¿no es cierto? O en las desigualdades adentro de la cancha y también en los espacios de investigación. Sabemos que Estados Unidos, después de Francia, eh, consiguió entonces el cuarto mundial, ¿no es cierto? Se transformaron en multicampeonas. Eh, las jugadoras trataban de poner sobre la cancha esa desigualdad salarial y que reclamaban por igual salario frente a la desigualdad que tenían con los jugadores varones. Mientras que en Argentina y en otros países de Latinoamérica se estaban demostrando, o se estaban poniendo sobre la cancha otras otras cuestiones, como por ejemplo tener inversión o ser reconocidas como trabajadoras o ser reconocidas como futbolistas. Pero nuevamente, sin inversión no hay desarrollo. Estados Unidos ganó por cuarta vez el Mundial, pero lo que nos pone en debate, lo que nos pone sobre la mesa es que para los cuartos de final no quedaba ningún equipo latinoamericano ni africano, ¿sí?, en este mundial. Entonces, nuevamente, si no hay desarrollo, si no hay inversión, y si no hay apoyo institucional y económico por parte de las federaciones, entonces eso después se traduce en resultados y desigualdades en cuestiones deportivas. Esto mismo es lo que sufrimos hoy en día en el ámbito de la ciencia, en el ámbito académico y educativo. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Entonces, un poco este objetivo, el objetivo de los cuadernos del Mundial, era tratar de poner en diálogo las distintas visiones de distintos investigadores e investigadoras de todo el mundo, para poder desde nuestros lugares ponernos en discusión y debatir desde nuestras distintas miradas la importancia de construir una ciencia colaborativa y colectiva para la transformación de un deporte e incluso después de una sociedad más justa y mejor. O sea, el objetivo es ese, seguir dialogando entre todos y todas desde nuestros espacios para la transformación de un deporte para todos y todas, porque el fútbol sigue siendo uno solo. Así que bueno, desde la biblioteca virtual de Claxo van a poder acceder entonces a la descarga libre y gratuita de los días del Mundial, que reúne a 31 investigadores e investigadoras de 11 países, de 4 continentes distintos. Agradecemos especialmente a la colaboración de Pablo Bomaro, que dirige los grupos de trabajo, por supuesto a cada uno de los autores y autoras que participaron, y asimismo también a mi hermana Carmela, que diseñó la tapa, y que eso también me pone muy, muy orgullosa. Gracias, gracias, Nemesia y Jos. Es también un orgullo para el día a día, orgullo de la Universidad Pública Argentina, de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, y eso siempre lo subrayo porque los que somos paridos por la universidad pública y gratuita de nuestro país, los que la abrazamos y defendemos, también levantamos las banderas en momentos de tanta lucha, que son... estuvimos todas en Francia, disfrutamos el Mundial, aquellos días los revivimos, pero los días de Mundial siguen estando. Hoy son libros, son lecturas, son motivo de debate. Si supiera tanta gente cuántas mentes y cuerpos hay trabajando todo el tiempo por esto que es una revolución feminista y el tema del fútbol como tema central.
Nos vamos a ir a México, desde Argentina a México, nos unimos. Quiero recibir y presentar a Claudia Benazzini, que es profesora, investigadora en comunicación de la Universidad La Salle de México y que lidera el grupo de investigación en alfabetización digital. Bien interesante. Transmedialidad y gestión del conocimiento. Tus 6, 8 minutos, Claudia. Recuerden que estamos en vivo y que nos pueden mandar un mensaje cuando terminen las expositoras a #LosDíasDelMundial con cualquier pregunta. Claudia Benazzini, bienvenida, gracias. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, yo siempre he trabajado asuntos que se relacionan con el deporte mucho más como representación y como espectáculo. Ha sido la línea que más me ha interesado trabajar. Yo estaba muy pequeña cuando en 1971 tuvimos el primer mundial femenil en México. Acababa de pasar el mundial masculino un año antes y el Estadio Azteca estaba recién inaugurado. Me llamó mucho la atención realmente, y me llamó la atención todavía más casi 50 años después, el poco interés que tuvieron hacia el fútbol femenino, en general la afición, los deportes, los medios de comunicación. Y en esta ocasión me invitó Miguel Lara a participar con ustedes. Y entonces, bueno, yo ya venía considerando algunos asuntos que tenían que ver con el fútbol femenino. Primero, que había sido eliminada la selección de México y que eso entonces nos ponía en una situación de desventaja en términos de audiencia, de público y en términos también del interés que se le podía dar. Pero me llamó mucho la atención cuando también en Estados Unidos se genera el mismo desdén. Y la idea era que por los horarios no se podían ver la transmisión por Telemundo, que era la cadena de televisión en español, y entonces directamente les dijo a la afición que se fueran todos a YouTube. Y nos fuimos todos a YouTube muy obedientes. Y entonces a mí me llamó la atención, esto es parte de lo que yo analizo en el trabajo, me llama mucho la atención que no hay reporteros de cancha, que no hay digamos, el énfasis que ponen los medios tradicionales en el deporte, pero lo que sí había era mujeres jugando, mujeres realmente activas, participando, independientemente de si estaba o no estaba la televisión de tal o cual país, lo cual me pareció que en sí mismo era un hecho relevante. Me parece también que, perdón, que en este sentido, la idea de las representaciones del fútbol en ese momento todavía permanecen en muchos de nosotros, como acaba de decir Nemesia, a un año del Mundial y a 49 años de que en julio de 1971 tuvimos aquí en México el primer campeonato, ¿sí? Una cuestión, yo también coincido con la idea de que si no hay financiamiento, si no hay apoyo, si no hay interés por las federaciones para el fútbol femenil, muy difícilmente va a tener un desarrollo equilibrado, un desarrollo similar al que tienen ya en otros deportes, particularmente en el fútbol, los otros espacios, ¿no? Creo que es muy importante y creo que en ese sentido, este tipo de trabajos como la colección, la presentación del libro de Claxo y todo este impulso que se le está dando a los grupos de deporte y comunicación constituyen un aspecto muy importante que pueden contribuir a este apoyo, ¿no? Recién cerramos aquí en México el ciclo del semestre académico y un alumno mío hizo un trabajo sobre la FIFA que yo estuve asesorando. Y cuando hablamos de fútbol femenil, realmente él dijo pues que no estaba dentro de su objetivo, no estaba dentro de su radar el considerar el fútbol femenil, sino mucho más otras acciones de la FIFA, lo cual nos da idea de cómo estos jóvenes que quieren interesarse, que quieren desarrollarse en el deporte, realmente tampoco tienen mucho interés por ver qué es lo que está sucediendo con esta práctica hacia los grupos femeniles que, insisto, a mí me pareció verdaderamente espectacular, verdaderamente digna de analizar y agradezco por eso también la oportunidad que ustedes me dieron de participar en el libro y de poder escribir con ustedes. Gracias. Nos quedamos pendientes para los comentarios.
¿Me están escuchando, verdad? Sí, ahí estamos. Muchas gracias, Claudia. Pensaba en esto interdisciplinario y necesario para poder comprender las realidades y cómo todo el tiempo estamos interpeladas, atravesadas por lo que nos pasa. Y bueno, y esto nos tiene muy pendientes para poder aprender todo el tiempo, ¿no? Me parece que eso es importante. Bueno, vamos a seguir, Claudia, estamos atentas a las preguntas, por supuesto. Recuerden que cuando terminemos estas exposiciones podemos, y nos va a gustar mucho escucharlos, leerlos, para poder aprender en estos minutos que tenemos en esta nueva normalidad que atravesamos. Julia Hahn, otra hija de la Universidad de La Plata, socióloga y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Julia es actualmente docente también en la universidad y becaria postdoctoral del CONICET. Investiga sobre mujeres y políticas en el mundo del deporte. Vaya interesante también escucharla, Julia. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Vivi. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Te escuchamos. Bien. Bueno, primero buenas tardes a todos, a todas. Quería agradecer principalmente a Verónica y a las compañeras de Betaco y a la gente de Apuntes de Rabona y de la Universidad Tecnológica de Monterrey por organizar este evento. Para mí es un honor participar de este panel con mujeres que admiro tanto. Quería comenzar mi exposición retomando las palabras de la jugadora Estefanía Banini, la capitana de la selección argentina, que después de empatar el partido contra Japón y lograr un primer punto histórico, ¿no?, para la Argentina en la historia de los mundiales de mujeres, ella decía las siguientes palabras: estamos contentas en empatar con una potencia mundial. Este punto significa mucho, es la esperanza. Es lo que nosotras queríamos reflejar, esta entrega, esta lucha que está haciendo la mujer argentina por la igualdad. Los investigadores y las investigadoras que tomamos el deporte como un objeto de investigación, como mencionaba Nemesia, ¿no?, creemos que a través del deporte podemos leer, podemos comprender, podemos hacernos preguntas acerca de la sociedad. Y en ese sentido, creemos que no es que el deporte refleja la sociedad, sino que es una parte constitutiva de la misma y que tiene una riqueza enorme porque nos invita a hacernos preguntas sobre temas mucho más amplios, ¿no?, como mencionaba Nemesia y como aborda el libro, la economía, la política, la relación entre los géneros. De esto, ¿no?, me parece que nos hablaba Estefanía Banini, este resultado histórico que va de la mano de la lucha de las mujeres argentinas por la igualdad. En este sentido, a mí me parece que el Mundial de Francia para el fútbol argentino fue histórico en muchísimos sentidos, en un país en el cual, particularmente, ¿no?, en un país en el cual el fútbol se ha constituido históricamente como un deporte de varones, para varones, regulado por varones, pensado por varones, y que ocupó inclusive un lugar central en las narrativas acerca de la identidad nacional. Por primera vez el fútbol femenino se instala en el debate público, logra recoger audiencia, los medios de comunicación hegemónicos empiezan a prestar atención a lo que sucede con el fútbol de mujeres. Inclusive en las escuelas pasaban los partidos, también en los clubes, grupos de niños y de niñas se juntaban a ver los partidos, ¿no? Y creo que nada de esto fue casualidad, sino como mencionaba Viviana hace un rato, ¿no? Esto es producto de una historia de luchas que para mí se condensa en dos movimientos. Por un lado, el trabajo de las mujeres vinculadas al fútbol, que vienen desde hace muchísimos años trabajando y poniéndole el cuerpo, ¿no? Entrenadoras, jugadoras, periodistas, profes, que han seguido activas en un escenario que les ha sido tan desfavorable, de forma solitaria y obstinada durante tantos años, que han luchado contra las injusticias, contra la invisibilización, contra la discriminación sistemática, ¿no? Recién Claudia mencionaba este mundial que tuvo lugar en México en el año 71, y bueno, nosotros en Argentina recién ahora estamos conociendo la historia de esas jugadoras que le ganaron 4-1 a Inglaterra, ¿no? Que debería haber sido un hito en la historia del deporte argentino y ha quedado olvidado
hasta que historiadoras feministas, periodistas feministas empiezan a rescatar estas historias, ¿no? Y por otro lado, me parece que este mundial histórico también es resultado de, como mencionaba Nemesio, ¿no? Del movimiento de mujeres que a partir del Ni Una Menos, que fue esa histórica movilización que tuvo lugar en Argentina, en todo el país, en contra de la violencia machista, el 3 de junio del 2015, y que todos los años se repite con una marcha este mismo día, es un movimiento que logra poner en la agenda pública demandas históricas del feminismo, y lo logra hacer de una forma masiva y que se transversaliza a todos los sectores de la sociedad. El feminismo llega, como nunca, a todos lados. Y en este sentido, el ámbito del fútbol, este espacio que habíamos visto que era un ámbito de varones y para varones, se convierte en un objeto de disputa política por amplios sectores del feminismo, que ven ni más ni menos que en el derecho al fútbol, el derecho a disfrutar y a ser parte de la cultura popular. Un derecho que se había negado a las mujeres, ¿no? Y esto, por supuesto, no quiere decir ni que todas las jugadoras sean feministas, ni que entiendan todos lo mismo por feminismo, ni que jugar al fútbol sea una práctica feminista, pero sí hay un reconocimiento de una inequidad y de una injusticia que es estructural. Y hay un sentimiento compartido que el fútbol argentino se ha estructurado sobre una desigualdad histórica. Y yo ahí me preguntaba, bueno, ¿cómo es que se ve interpelado el fútbol argentino? Por un lado, por el reclamo de las propias jugadoras que le exigen a la federación cosas básicas como viáticos, como mejoras en las condiciones de entrenamiento, como ropa adecuada, como tener la posibilidad de dormir en hoteles, por ejemplo, y no en el colectivo, ¿no? Como les hacían dormir. La selección le hizo un paro a la AFA, Maca Sánchez denunció su situación laboral y eso llevó a un gran movimiento que desembocó en la semiprofesionalización del fútbol femenino. Y por otro lado, que es lo que a mí me interesaba rescatar, que es además sobre lo que escribí en el libro, es que desde 2017-2018 en los clubes de fútbol argentinos se empieza a promover la formación de espacios específicos para abordar cuestiones de género. Áreas o secretarías de género que buscan, por ejemplo, implementar protocolos de acción contra la violencia de género, que buscan fundamentalmente promover e incluir la perspectiva de género en los clubes. Es decir, buscan pensar un deporte con perspectiva de género en todas sus instancias. También sucede algo, que es que hinchas y socias mujeres crean agrupaciones feministas por fuera de las instituciones, pero con demandas que buscan impactar en la vida institucional de los clubes. Y bueno, yo acá una particularidad que quería comentar acerca de los clubes argentinos es que son asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? A diferencia de otros países en los cuales los clubes son empresas. Entonces, en Argentina los clubes tienen una función social que tiene que ver con promover el bien común de sus asociados, pero también de la sociedad en su conjunto. Y los dirigentes son elegidos por elecciones, por los socios, y los cargos que ocupan son ad honorem, es decir, no cobran un sueldo o una renta por trabajar por dirigir en los clubes. Y entonces lo que hemos trabajado quienes estudiamos estos temas tiene que ver con que la política es constitutiva de los clubes argentinos. Y algo que hemos observado, que parece una obviedad, ¿no? Que es que en los clubes de fútbol son muy pocas las mujeres que han logrado acceder a cargos de gestión. Por ejemplo, si hoy pensamos en la composición actual de las comisiones directivas de los clubes de fútbol de primera categoría, solo un 6% de sus miembros son mujeres. Hay clubes que ni siquiera tienen una mujer en sus comisiones directivas. Hay una sola presidenta mujer, ¿no? Y me parece que las comisiones de género que buscan erradicar el machismo existente a través de la restricción en temas políticos de género, pero que también buscan construir referentes mujeres para que puedan disputar esos espacios, lo que marca es, creo que, una tensión entre este movimiento de mujeres tan pujante, con un trabajo de articulación política entre los feminismos de todos los clubes del país, que logró justamente que el Mundial de Francia de 2019 se convierta en un antes y no un después para el fútbol argentino, con una militancia política muy activa, y por otro lado, este reducto conservador, cerrado, profundamente machista, que siguen siendo las dirigencias del fútbol argentino, ¿no?
en el cual las mujeres que buscan disputar poder sufren múltiples violencias. Y ahí quería comentar que, sin ir más lejos, y ya voy cerrando, hace 2 o 3 días se hizo público el audio de un dirigente de Boca Juniors, del presidente de la Secretaría de Juventudes, donde él decía lo siguiente: hay que integrar a las mujeres como pantallas políticas, hay que hacer como que se las integra para que no molesten, hay que formatearlas políticamente, hay que seleccionar especialmente a aquellas que no vienen contaminadas. Esto es un audio que dijo uno de los dirigentes que gestiona el fútbol argentino, ¿no? Contaminadas es la palabra que utiliza. Contaminadas son las mujeres que reclaman el derecho a habitar, a vivir y a disfrutar del fútbol. Entonces, yo lo que le diría a ese dirigente es que, bueno, que rápidamente se va a dar cuenta de lo profundamente equivocado que está en subestimar a este movimiento de mujeres que viene realizando un trabajo político incansable, de forma organizada, articulada, que se para por encima de las rivalidades futbolísticas y de la cultura del aguante que estructuró el fútbol argentino, que hay una gran red que sostiene a las mujeres en el mundo del fútbol, que fue la que logró convertir a Francia 2019 en un mundial histórico. De esta red participan entrenadoras, periodistas, militantes feministas, que están contando una nueva historia del fútbol, ¿no? Una historia donde las mujeres ya no son las esposas de los futbolistas, sino que son las protagonistas. En definitiva, lo que le recomendaría a este dirigente es que lea los días del Mundial. Bueno, gracias. Gracias, Juli. Me quedé pensando en cuán contaminadas estamos todas nosotras entonces, que el Señor no pase por acá porque se va a espantar. O le damos la bienvenida, porque siempre decimos que hay un montón de hombres para ser deconstruidos e invitamos a aquellos duros que no la entienden a mostrarles que hay otra posibilidad. Y vaya si ustedes son un ejemplo de eso también. Bueno, lo invitamos con los brazos abiertos. Perdón. Absolutamente, sí, sí, sí. Hay un trabajo tan cotidiano para hacer, para deconstruir esos discursos que no quedan en esa persona, porque van haciendo contagio en otros y también hacen escuela. Esa que nos que maltrata, nos ningunea o nos destrata, sigue tan presente. Y mirá si de esto nos va a poder hablar Marion Reimer, que es una referente mexicana, súper primera en deconstruir, en abrir caminos. Marion es muy admirada por este lado también y por el resto del mundo. Pero para presentarla como corresponde, ella, además de ser comentarista de fútbol, es periodista, presentadora de televisión y además metida en el relato del fútbol mexicano, básicamente para la cadena Fox Sports, y además presidenta de la ONG mexicana Versus. ¿Qué es lo que busca? Fomentar debates de estos temas, la discriminación de género, clase, raza, con el fin de mejorar aquellos contenidos en el periodismo de deportes. Marion Reimers, es un enorme placer verte y escucharte y aprender siempre. Amiga querida, todo lo contrario. Te mando un muy fuerte abrazo, por supuesto, también al resto de todas nuestras ponentes. Eso de primerísima, no sé por qué caminamos en los hombros de gigantes, y una de ellas eres tú, que has abierto el camino para muchas como yo. Y tenemos así incontables historias, ¿no? En el marco de los 50 años de ese mundial en Italia en 1970. Se habla mucho de México 70, pero hablamos poco de Italia 70. Y en ese sentido, bueno, agradecer a mis amigos de Apuntes de Rabona, que es un medio con el cual yo soy muy feliz de poder trabajar siempre, con Versus, que también hemos tenido ahí grandes caminos recorridos, de Taco al Tecnológico de Monterrey, por supuesto a todos ustedes por estar aquí, a Claxo. Quisiera arrancar con dos acotaciones que son muy importantes para mí hacer. La primera es, estoy educándome en el lenguaje inclusivo, entonces si de repente se me borra algo o me equivoco, les ofrezco una disculpa, pero creo que todos estamos aprendiendo y reaprendiendo. La segunda acotación que quiero hacer, y esta es importante para contextualizar mi intervención, es que yo no fui al Mundial de Francia en 2019. No tuve la oportunidad de ir a hacer la cobertura y eso ha permeado mi visión de esta Copa del Mundo, sin duda alguna, pero también me permitió ver el impacto que tuvo en una redacción en donde no había personas que viajaran a cubrir una Copa del Mundo. Y esto creo que no
no tiene que ver necesariamente con la empresa en la que tengo la fortuna para trabajar y que ha sido precursora en impulsar el fútbol femenil en México y transmitir a 6 equipos del fútbol mexicano, sino que es una práctica común en muchísimas redacciones. Por lo general, cuando se celebra una Copa del Mundo varonil, todo el mundo va como sea. Todo el mundo quiere estar en ese evento tan importante. Y ahí anclo con esta frase que yo también vi circulando en Twitter, y es que les gustan los hombres, no es necesariamente que les guste el fútbol. Y les gustan tanto los hombres que sienten que es importante formar parte de la historia, como si el ser periodista no significara ser un vehículo, sino significara ser protagonista de lo que está aconteciendo. Y para mí los periodistas, comentaristas y narradores no deberíamos ser los protagonistas o les protagonistas. En ese sentido, creo que es muy interesante ver que esta Copa del Mundo lo que logró hacer también es evidenciar la absoluta falta de conocimiento que existe sobre el deporte en las redacciones en general. Porque tenemos a especialistas en deporte, pero en especialistas en deporte varonil, especialmente en fútbol. No tenemos especialistas ni en deporte adaptado ni en deporte femenil. Y esto ha sido muy interesante porque al momento de que este mundial impactó de tal manera las narrativas tradicionales, también puso en entredicho la enorme falta de preparación y conocimiento que existe al interior de las redacciones cuando tenemos que hablar de fútbol. Se sabía más o menos de la ausencia de Ada Hegerberg, que me parece también permeó de manera muy importante la Copa del Mundo, porque estuvo Megan Rapinoe, pero también no estuvo Ada Hegerberg. Tenemos también muy poco conocimiento en cuanto a la historia de este deporte se refiere, y ahí es en donde creo es esta lucha que tanto historiadoras como escritoras y desde las ciencias sociales, como mencionaba Nemesia, son fundamentales, porque hemos logrado poco a poco permear con el mensaje de que el fútbol femenil estuvo prohibido durante casi 60 años. Y ahí es en donde este mundial también tuvo un impacto muy importante, porque creo que no ha logrado la FIFA resarcir el daño histórico tan importante que le ha hecho al fútbol femenil, pero sí empezaron los reclamos y sí empezaron las exigencias. Prueba de ello es la camiseta que tengo el día de hoy aquí, que es alusiva a la protesta de las jugadoras en Estados Unidos, poniéndose el uniforme al revés para hacer el calentamiento después de que su demanda en uno de los circuitos de la Corte fuera rechazado. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vimos que la FIFA tuvo problemas en términos de organización en la venta de boletos, anunciando la Copa del Mundo, en donde era más importante tener en uno de los sitios más privilegiados de París para poner un billboard o un espectacular, como le decimos aquí, o una valla publicitaria. Estaba anunciado primeramente el Mundial de Petanca antes que el Mundial de Fútbol Femenil. Y eso nos habla todavía de la importancia institucional y de la voluntad política que tiene el máximo organismo rector del fútbol mundial. Han habido avances, han habido reivindicaciones, pero no es ni remotamente cercano a lo que se necesita para resarcir un daño de 60 años de prohibición. Ahí o yo también suscribo o me adscribo a las declaraciones respecto de este dirigente. Sería bueno que también se eduque un poquito, pero bueno, eso ya lo estaremos haciendo nosotros desde acá. Evidenció estas fallas organizativas, pero también evidenció un profundo interés de parte de la audiencia. Me parece que Viviana nos lo podrá contar también de primera mano más adelante, porque ella fue una de las voces importantes que nos llevó la Copa del Mundo, y también me parece un enorme orgullo no únicamente ver a mujeres protagonizando las narrativas, sino siendo las voces cantantes. ¿Esto qué hace? Que abre la oportunidad para replantear nuevos modelos. Y yo aquí quisiera poner sobre la mesa el hecho de que eventualmente tendremos que encontrar modelos económicos para el fútbol femenil que no sean asistencialistas y que no dependan del fútbol varonil. En la medida en la que eso siga sucediendo y no exista una independencia, sobre todo económica, en el deporte espectáculo y en el deporte profesional, será difícil conseguir estas reivindicaciones. Ahí entonces vimos las protestas salariales, las nuevas aficiones también, porque acá dicen, pues igual sabemos de fútbol o no sabemos tanto de fútbol. A mí me parece que la primera acción
alienante de parte del patriarcado hacia las mujeres que queremos insertarnos en el fútbol, es decir, no sabes nada si no te sabes de memoria todas las alineaciones de todos los equipos que han existido en toda la historia del deporte. Y a mí me puede gustar Shakespeare, pero no me tengo que saber de memoria todos sus sonetos. Y creo que en ese sentido también se ha presentado una nueva narrativa después del Mundial de Francia respecto de lo que las audiencias pueden ser y las nuevas aficiones al fútbol están representando. Muchas de ellas protagonizadas por mujeres y lejos de esta, voy a citar a Pablo Alabarces, de esta cultura del aguante, de esta idea tan gregaria y absolutamente confrontacional que existe en el fútbol de los hombres. Y por último, bueno, creo que es muy importante también, y lo leía yo en el libro, en donde se hablaba de que después de la fase de cuartos de final ya no había presentes equipos ni de América Latina ni de África, y eso habla también de un reflejo de cuáles son nuestras políticas de inclusión como países y de cómo estamos buscando también insertarnos en el concierto internacional. Desde este costado yo quisiera decir que hay un vacío muy importante, especialmente en México, en Argentina veo que esa brecha se está cerrando, del feminismo queriendo insertarse en el deporte. El feminismo de México y en muchos otros lugares sigue mirando al deporte con una suerte de snobismo intelectual, pensando que estos son temas que no le interesan, y las ciencias sociales también tienen que insertarse en esto, por lo que yo sugeriría que también tengamos una apertura importante a estudios interseccionales y a empezar a entender que las selecciones que vimos en la Copa del Mundo de Francia no son todas iguales. Prueba de ello fue aquel partido, si no me equivoco, entre Camerún e Inglaterra, en donde hay mucho para analizar respecto de las reacciones de la prensa después de las decisiones polémicas arbitrales que se dieron en este partido y que pueden ser simplemente el reflejo de muchas cosas que podemos analizar. Y bueno, en ese sentido, yo les diría que es para mí un enorme orgullo y también un enorme orgullo estar aquí. Y voy a citar a mi colega y compañera Olga Trujillo, quien escribió un artículo muy interesante hablando de que México perdió una enorme oportunidad al no participar de la Copa del Mundo de Francia en 2019, porque no únicamente significa esto estímulos económicos importantes, sino que desafortunadamente la participación en Copas del Mundo de distintos países es una reivindicación frente a dirigentes machistas para poder justificar que se nos pague, se nos contrate y se nos den las condiciones igualitarias en un terreno de juego. Voy a citar por último a Maca Sánchez, quien dice que a las futbolistas y a las mujeres en general, me parece, podría yo sumar, se nos educa en una falsa humildad de agradecer lo mínimo que se nos da. Y yo creo que desde acá, Francia 2019 ha demostrado que no tenemos que agradecer lo mínimo, sino que tenemos que pelear por lo que corresponde. Muchas gracias. Qué lindo es escucharte, qué lindo es escucharte. Gracias, Marión. Siempre nos mejora, ¿viste? Y esto es necesario. Es tan necesario como sostener que hay que tener una decisión que es deportiva, que es política, que es económica, que es feminista y que es entender por dónde va. Ya no hay vuelta atrás. Por eso quienes crean que esto es una moda no estarían ni entendiendo de qué se está tratando. Yo no puedo creer que aún crean que esto se nos va a pasar como si fuera una enfermedad, que te vas a curar. No, no hay chance para eso. Tengo un montón de preguntas y me pone muy bien. Acuérdense, estamos tratando los días del Mundial, pero además de esto, siempre como disparadores, todo lo que ha dicho Claudia, Julia, Nemesia y Marión nos da el pie para que ustedes puedan a través del vivo. Creo que estamos muy bien, ¿no? Mira, vamos con algunas preguntas porque creo que no tenemos tanto tiempo, chicas. Marión, voy a empezar con escucho. Vos. Escuchás. Preguntan, ¿cuál es el camino para naturalizar la presencia de mujeres en el periodismo deportivo? Si tuviera esa respuesta, bueno, sería otro el mundo, pero creo que hay un camino importante en el sentido de sí tener evidentemente a más mujeres en cámara, y a mí me gustaría tal vez también saber tu punto de vista, Vivi, desde este lugar, pero no únicamente pasa por ahí. ¿Dónde están las camarógrafas? ¿Dónde están las productoras? ¿Dónde están las iluminadoras, las microfonistas? ¿Dónde están las mujeres en puestos de toma de decisión, las directoras editoriales, las vicepresidentas ejecutivas, las presidentas ejecutivas? Esto también es un camino de normalización. Creo que tenemos que seguir entendiendo que las mujeres hemos estado alejadas del discurso público desde
que el mundo es mundo prácticamente. Dice Mary Beard en su libro Mujeres y Poder que la primera vez que una mujer fue silenciada públicamente fue Penélope por Telémaco, su hijo, que le dice: mujer, ve a tus aposentos, que los que hemos de definir los cantares somos los hombres. Y no únicamente se refiere al cantar metafórico, sino se refiere al cantar literal, quienes detentan el discurso. Y acá es interesante notar, cuando lo vemos sobre todo en medios impresos, que las mujeres podemos acompañar, pero no podemos opinar. Hay muy pocas columnas de opinión en los medios deportivos particularmente. Y las mujeres en ese sentido, Viviana no me dejará mentir, nos cuesta trabajo insertarnos porque existe socialmente una profunda falta de credibilidad. Las mujeres se nos juzga como poco preparadas, como chismosas, como emocionales, y creo que ahí es importante, repito, tener una visibilización, tener mayor... Ay, hemos perdido a Marión. A ver. Perdón, aquí estoy. No, ¿Me ahí te me escuchan? habías congelado un instante. Oh, les ofrezco una disculpa. Simplemente cierro diciendo que a las mujeres se nos ha tachado mucho como seres que no tenemos credibilidad, y ahí tenemos que empezar a trabajar muchísimo en la credibilidad. Prueba de ello también son los casos de acoso y violación en donde las víctimas no se les cree. Así que yo creo que tenemos que empezar a creerle a las mujeres más en todos los sentidos. Sí, bueno, sin entorpecer la cantidad de preguntas que tengo, pero como me invitas a una reflexión, seré Por breve favor. con esto, porque te imaginas que tengo para un montonazo. Cuando yo fui al Mundial de Rusia masculino y al de Francia femenino, fui convocado no por ningún canal de mi país, Argentina, sino por Telemundo, que es cadena latina de Estados Unidos. Y realmente observé una cosa muy diferente cuando vos lo mencionabas. Me recuerdo estar en el estadio de Nizhny, en Moscú, en Rusia, perdón, y la técnica en el campo era una mujer. Y acá no lo vas a ver de ninguna manera en mi país. Y todos los varones respetando que esa mujer decidía la técnica de toda la transmisión de un estadio para la televisión de Estados Unidos. Y también hay directoras decidiendo. A mí me sorprendió gratamente porque no estaba acostumbrada, ¿no? Y observé esto que me abracé con mucho agrado, de no observar, como sí ocurre muchas veces aquí, que a la mujer mm, casi que como que corresponde ahora darle un espacio, se la convoca por mujer para esto, pero no por el talento. Y esto lo noté también como cosa diferente. Y la verdad es que tenemos mucho para aprender los países de Latinoamérica, cada uno con su realidad, ¿no? Pero la palabra clave es cómo nos juzgan cuando opinamos, porque lo que tenemos cercenada es la opinión. Y no nos juzgan porque no les gusta tanto lo que decimos, sino porque somos mujeres y es mucho más fácil pegarnos y vernos en el piso. Aún hoy, ¿eh? Por eso, bueno, no me quiero extender mucho porque sé que estoy aquí en la tarea de coordinar a estas 4 mujeres más las preguntas, pero tengo para 35 programas, Marión, mira. Neme, sí, voy a Nemesia. ¿Por qué en Latinoamérica, con tanta tradición futbolística, todavía hay mucha resistencia hacia el fútbol femenino? Cada pregunta Bueno, es un programa. sí, tal cual, hagamos la sección número 2. Yo creo que, bueno, un poco cada una de nosotras aquí fue respondiendo un poco a eso. Claro. Vivimos en un contexto históricamente machista, dominado por el patriarcado. Estamos atravesados y atravesadas por esas lógicas que estamos tratando de erradicar, ¿no? Un poco con el movimiento de mujeres, esta llamada cuarta ola, estamos poniendo en debate en las calles la necesidad de romper con esas estructuras tan tradicionales que las instituciones se han encargado de reproducir, y que hemos corporizado como naturales, ¿no? Como normales, esta división incluso binaria en la cual se ha organizado históricamente el deporte, en el cual los organismos que regulan el deporte han reproducido, y que hoy intentan un poco tratar de ponerse a la altura y a dialogar con los feminismos y con los colectivos que están luchando por una sociedad más igualitaria para todos y todas, e intentan atender, pero sin dejar de reproducir esta lógica binaria, ¿no? Que me parece que es algo que también tenemos que contemplar, porque aquí estamos hablando, lo que nos convoca hoy es hablar de los días del Mundial, estamos hablando de una producción que habla del fútbol practicado por mujeres, ¿sí? Pero estamos hablando de jugadoras a las cuales
sí, se consideran mujeres, ellas se autoperciben como mujeres, pero ¿qué pasa con todas esas otras identidades de género que también están quedando por fuera de esas categorías sexogenéricas y que me parece que tampoco hoy en una sociedad en el siglo XXI, con leyes que hacen a la igualdad de género, que Argentina ha sido una de las pioneras, está desatendiendo, ¿no? Y que también como responsables dentro de un grupo de trabajo que atiende cuestiones vinculadas con el deporte, la cultura y la sociedad, que también amerita reflexionar sobre esto. Estamos conquistando un montón de derechos, estamos dando pelea a la sociedad patriarcal, pero también amerita que reflexionemos y cuestionemos y pongamos en tensión esta contradicción, por un lado, en cuestión de derechos, que tiene que ver con romper con este binarismo, pero que por un lado también seguimos reproduciendo, porque estamos hablando de fútbol de mujeres y de fútbol de varones. La FIFA, por supuesto, ha dado un paso enorme en lo que es la promoción, la divulgación y la promoción de este último mundial, que fue histórico, que a nivel a nivel de transmisión y demás de televisación, fue un antes y un después, por supuesto, pero que aún queda mucho por conquistar y que me parece tampoco debemos ser ingenuos. ¿Cuáles son los intereses de la FIFA, de la CONCACAF, de la CONMEBOL y de todos los organismos que regulan el deporte? ¿Sí? Si no cuestionamos incluso también los intereses que están detrás de estos grandes poderosos, me parece que tampoco sería nuestro rol como comunicadores y como investigadores y demás. Creo que ahí es en lo que tenemos que prestar atención, ¿no? ¿Cuáles son los intereses detrás de este interés justamente por el fútbol femenino y cómo construimos realmente un deporte distinto? Bueno, creo que la pregunta es muy difícil de responder, pero que básicamente la podemos explicar por la forma en la cual se ha organizado históricamente la sociedad y el rol que se ha dado a nosotras, y que también incluso hemos asumido así y que hoy está cambiando, ¿no? Pero no deja de ser un desafío romper con otras estructuras más grandes que tienen que ver con ubicarnos en el sexo débil y en, bueno, todo lo que está asociado a la fragilidad por ser mujer. Pero bueno, romper con el binarismo creo que es el desafío incluso más fuerte. Yo creo, Nemesia, que no tenemos problema en contestar las preguntas, no son difíciles, aunque la realidad es compleja, lo que no tenemos es mucho tiempo. Esto sí es más complejo para desandar y para desarrollar mucha información en cada respuesta, ¿no? ¿Puedo saltar a Julia Por Han? supuesto, adelante, adelante. Porque preguntan, dicen, hay cada vez más clubes argentinos que crean un área de género. ¿Crees que es importante y qué acciones le correspondería a estas áreas realizar? Tenemos en la Argentina, tenemos 7, creo, equipos de primera división con género, ¿no? Con protocolos inclusive. Claro, ahí la diferencia sería que hay clubes que tienen áreas de género o secretarías de género o departamentos de género, y a su vez hay clubes que que vienen confeccionando protocolos de acción para la prevención y la erradicación de la violencia de género. Ambas cosas, digamos, han sido motorizadas por los grupos de mujeres, ¿no? Los grupos de mujeres que han promovido y trabajado fuertemente para que los clubes adopten estas cuestiones. Por un lado, las áreas de género lo que vienen haciendo es trabajar por lo que ellas llaman la erradicación de la violencia machista estructural de los clubes, y para eso hacen un montón de actividades como, no sé, talleres para tratar de deconstruir estereotipos de género, talleres para visibilizar la violencia, buscan visibilizar y recuperar la historia de las propias deportistas del club, tratan de introducir la perspectiva de género para trabajar el deporte. Por otro lado, a partir del Ni Una Menos, ¿no? Lo que ha sucedido es que muchísimas mujeres han empezado a denunciar situaciones de acoso, de abusos, de violencia que han sufrido, y los clubes son espacios que dieron contención a esas demandas. Lo que pasa es que no tenían las estructuras
para darle respuestas, ¿no? Venía alguna hincha que había sufrido violencia en la tribuna, caía con una denuncia al club, y el club, lejos de trabajar esas denuncias con perspectiva de género, revictimizaba a la víctima, no le creía lo que hablaba Marión, ¿no? Entonces, las demandas de las mujeres feministas es, bueno, armemos espacios que puedan contener estas demandas con perspectiva de género, también teniendo en cuenta el rol social que tienen los clubes en nuestro país. Para mí es importantísimo que existan estos espacios en los clubes, porque se vienen encargando de un trabajo que también es a largo plazo, que tiene que ver con educar sensibilidades, ¿no? O sea, con remover un poco esta estructura tan patriarcal y tan machista. Pero por otro lado, me parece que no alcanza con las áreas de género, que no solamente las mujeres tenemos que encargarnos de las cuestiones de género, porque también parece que hay un problema de género, bueno, hablalo con las chicas. No, bueno, ¿qué pasa con los dirigentes que no se comprometen con estas cuestiones de género? ¿Qué pasa en que no ven que en sus clubes tienen un ídolo con violencias de denuncia de género y eso no los afecta, ¿no? Me parece que la cuestión de género tiene que ser tomada por todos los actores del fútbol, si bien las áreas de género son llevadas adelante por mujeres porque son las que están realmente ocupadas y preocupadas por transformar estas estructuras, pero que no nos conformamos con la área de género y que queremos ocupar posiciones de poder. Queremos ser dirigentes, queremos el cupo femenino, queremos paridad en las listas que van a elección, queremos paridad en las dirigencias, queremos discutir política, economía, queremos discutir los pases de los jugadores, no queremos solamente encargarnos de las cuestiones de género. Entendemos que son transversales y que son muy importantes, pero no nos conformamos con que nos ubiquen en ese lugar. Me parece que eso es como algo que quería mencionar, porque se viene viendo cómo pareciera que el género es cosa de mujeres nomás, ¿no? Perfecto, Juli. Gracias por la respuesta. Además, tengo muchas preguntas. Por suerte estamos con tiempo, como decía un amigo, tenemos tiempo, pero no todo el tiempo. Claudia, vamos a interpelarte ahora a través de Claudia Benassini, la convoco nuevamente. Dice, en el libro comentás que seguiste el Mundial de Francia a través de YouTube. Te preguntan qué interacción de las audiencias te llamaron más la atención. Por ejemplo, en los comentarios te preguntan. Mira, me llamaron la atención muchas cosas. Primero, que había ya lo había dicho, las jugadoras entregadas a lo que estaban haciendo sin mayor reflector. Eso me parece que es importantísimo. Segundo, sí había muchos comentarios de aficionados que estaban siguiendo la transmisión, perdón, con mucho interés y que realmente tenían comentarios mucho más favorables. Yo creo que lo que logró la transmisión de YouTube fue una gran empatía hacia el fútbol femenil, porque además lo que estaban reconociendo era esta entrega que estaban haciendo frente a la cancha y que no era, digamos, el tipo de espectáculo al que normalmente estábamos asistiendo. Creo que eso es muy importante y que esto nos daría incluso para una mayor reflexión. Es decir, nunca se ha preguntado si las audiencias están interesadas en el fútbol femenil y si realmente lo seguirían y demás, como lo demostró YouTube, en donde sí vemos que hay una afición, quizá poca, desde luego mucho menor que el fútbol varonil, pero de que de todas maneras habría un espacio para que hubiera un mayor interés por esta práctica, decir nueva, pero no hace más de 50 años que la tenemos frente a nosotros, y que entonces creo que a final de cuentas nos estaría mostrando como nuevos caminos, ¿no? Y yo vuelvo otra vez a esta cuestión de los apoyos que ya se ha mencionado y que ya había dicho Marión con respecto a dónde estaban las mujeres que digamos que podían estar vinculadas con el deporte. Nosotros tenemos ahorita una titular de la Comisión Nacional del Deporte que fue medallista olímpica y no ha hecho muy poco por el deporte, pero nada por el deporte femenil. Entonces creo que ahí además es una lección que nos dejaría a nosotros los mexicanos y una lección frente a las demandas, insisto, no muchas de los afición al fútbol femenil que estaría interesada en tener un seguimiento más a profundidad de ese deporte, ¿no?
Ahí está, gracias Claudia, gracias Claudia. Ahí está. Que estaba recibiendo el mensaje que nos están mirando desde el interior de la Argentina, también de México, de Uruguay, de Chile, y está bueno estos encuentros, ¿no? Para poder contar también nuestras experiencias, así que saludamos a todas y a todos, porque también hay muchos varones que nos están acompañando por suerte. Marión, te convoco nuevamente. También me preguntan a mí, en realidad, con esto de haber sido pioneras, ocupando espacios en un territorio muy masculino, como el periodismo deportivo, que es el que nosotras hemos abrazado, si nos valió muchas críticas gratuitas, cómo nos afectó y si pensamos en dejarlo. ¿Vos pensaste en dejar alguna vez tu trabajo por las críticas y por todo lo que te han maltratado? Más que por las críticas, tuve episodios en donde yo pensé claudicar, sí, sobre todo por el ambiente. El ambiente es muy desgastante. A veces es más difícil no sé cómo te haya pasado a ti, pero en mi caso a veces es más difícil el círculo rojo, o sea, los compañeros, los productores, el entorno, los colegas de otras empresas también, que el mismo público. Y eso es muy doloroso y es muy desgastante porque es difícil tener una red de contención, ¿no? Yo diría hasta una red de cuidados que puede existir en otros lugares. Eh, ha sido difícil porque también, bueno, estadísticamente las mujeres padecemos mucho más el síndrome del impostor que los hombres, entonces ya el síndrome del impostor es, me parece, el enemigo número uno para la permanencia de las mujeres en el periodismo deportivo. Y creo que he logrado aferrarme a esto, uno, porque soy muy necia, entonces me gusta demostrarle a la gente que está equivocada, pero también me gusta mucho mi trabajo y no creo que sea justo ceder a hacer algo que me gusta tanto eh, y que disfruto y que es una parte muy importante de mi vida solamente porque a alguien no le parece que yo dé mi opinión, porque entonces, bueno, hubiera dejado de hacer cualquier cantidad de cosas. En segundo sitio, tengo afortunadamente una red de contención muy buena, tengo una muy linda familia, una pareja que me apoya en todo, muy buenas amigas y tengo un mundo fuera del periodismo deportivo. Entonces, para mí luego es raro porque por eso digo, es importante que el feminismo se inserte más y que estas disidencias y estas luchas se inserten más aquí porque tenemos que pavimentar el camino para que sea más fácil para otras chicas estar. Y eso desde la lucha feminista es muy importante porque al status quo del deporte y el periodismo de deportes no le interesa que el feminismo se inserte ahí. Y si el feminismo sigue con su snobismo intelectual de, no, este es un ambiente de puros hombres, ¿para qué nos vamos a meter ahí? Entonces hay un limbo y hay un vacío de poder muy importante, y ustedes no me dejarán mentir, pero yo creo que en América Latina es la tendencia. Más personas ven programas de deportes que programas de política. Entonces ahí hay un caballo de Troya muy importante. Bueno, simplemente agrego esto de que es cuando uno mira para atrás se da cuenta lo intenso del camino, ¿no? Lo lleno de obstáculos y de batallas pequeñas y diarias que hemos dado y que además situaciones que hace muchos años, por lo menos a mí me ha pasado, Marion, yo las he naturalizado, esos maltratos, Sí. micro maltratos de frases, de observaciones, de mucho colega que duda de cada cosa que decís, que no le pasa, a mí no me ha pasado ni con dirigentes ni con jugadores, me han pasado más con compañeros como vos decís. Sí. Por supuesto que la explosión de las redes ha hecho estragos, ha hecho mucho maltrato también, porque es tan fácil estar en casa opinando. ¿Qué pasó con esto? Porque nos preguntaron si hubiésemos dejado o si nos tentamos a dejar. Yo no, sí a cuestionar si tengo ganas de estar en ese proyecto porque el costo es muy alto. Eso. Y eso sí me ha pasado, pero bueno, siempre hubo alguien que me dijo, dale, aguantá, resistí, eh, y seguís, vamos, ahí va. Y soy, digo, puedo hacer un doctorado en resiliencia permanentemente, o sea, es lo que me ha sostenido, no publicar excusas, como dice el periodismo, aguantar dolores, lágrimas, angustias, broncas, y no engancharme vía redes sociales en cuanto varón y alguna mujer le interesa hacer más show montado a una fama más que al prestigio.
Yo elegí otro camino, mucho más costoso, pero lo volveré a sostener. E igual que Marión, mi vida es mucho más que una pelota, por suerte, con lo cual la comunicación social es mi brazo, es mi sostén, es lo que me gusta, es lo que abrazo, y es lo que celebro. Y celebro elegir veredas donde caminar y con quién. Bueno, es duro, pero acá estamos. ¿Qué, Marión? No, te aplaudo, te aplaudo. Ah, mi amor. Trato de ser sintética, chicas. A mí también me cuesta el inclusivo, no te preocupes. Pero ojo con todo en inclusivo y después tiene cada trato que, bah, no sé. Ah, Bueno, Pero ando respecto a eso cuestionando. respecto a eso que decían, perdón, que intervenga, que Dale. me parece súper interesante y es una pregunta que siempre me da vueltas, es si desistimos o si hay que seguir resistiendo y cómo damos la lucha, ¿no? Cómo hacemos batalla, si es por adentro, poniendo el cuerpo, peleándonos con todes, con esas estructuras tan arraigadas machistas, o si hacemos una lucha por afuera y construimos nuevos espacios nuestros, pero a lo mejor no legítimos en cuanto a cómo se organiza el deporte o cualquier ámbito en el cual estemos. Si generamos nuestros nuevos espacios feministas o si disputamos en los lugares de poder, que me parece que eso es algo que giró en todo esto que conversamos, si sentamos en la mesa a esos dirigentes o si vamos a golpear la puerta a esos dirigentes varones que tanto resisten a estos cambios que ya son casi imposibles de tapar, ¿no? Y me Entonces, para, parece que... Neme, mirá, te interrumpo yo para lo siguiente, porque la otra pregunta, que es a cualquiera de las cuatro chicas, pero te la voy a empezar a vos, Neme, decía, para que te enganches con esto, porque tiene que ver con lo que estabas hablando, pero súmense Claudia, Juli, Marión, porque pregunta si después, Itzel Luna pregunta, si después de todos los paradigmas que venció este último mundial, y va enganchado con lo que vos decís, ¿cuáles deberían ser las metas para el próximo? Bueno, yo creo que en primer lugar, que si la FIFA está pensando en la organización, bueno, va a ser en Oceanía, ¿no? En el próximo mundial y lo está considerando como un producto comercial, ¿no es cierto? Tratando de focalizarse en distintos programas para la promoción del fútbol femenino, no debería desatender esto que lo cual comenzábamos el conversatorio, la enorme desigualdad y la situación de desventaja en la cual están atravesando la pandemia todas las jugadoras, ¿no? Si pensamos cuánto cobra un jugador de fútbol masculino y cuál es la situación actual de las jugadoras hoy en día que no están percibiendo sus salarios o que tienen que recurrir a FIFPro u otras organizaciones para poder participar y solicitar un subsidio para poder paliar con la crisis. No es la misma situación que están atravesando los jugadores varones, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar, ese enorme desafío. Si la FIFA y todos los organismos que regulan el deporte a nivel global están pensando solamente al fútbol practicado por mujeres como una cuestión comercial, nos quedamos cortos y cortas. Estamos hablando acá de una cuestión de derechos. Entonces, no es una cuestión políticamente correcta atender al fútbol femenino hoy en día porque estamos atravesados por los feminismos y porque si no estamos atendiendo a la realidad social y las mujeres van a hacer reclamos o las organizaciones feministas van a hacer reclamos y eso nos va a jugar en contra políticamente. No, eso no es así. O sea, hoy en día hay que asumir un compromiso con acciones. Eso es lo que queremos, cambios realmente y estructurales. Si es un proyecto que sea a largo plazo y que todas las federaciones y todas las asociaciones, como la AFA en el caso de Argentino, que tengan realmente una planificación desde juveniles, ¿sí? Y que atiendan y que den los espacios a quienes correspondan, las jugadoras, que las consideren como trabajadoras, y que en las dirigencias haya mujeres y hombres con perspectiva de género para poder realmente generar condiciones iguales para todos y todas. Impecable, Neme. Le quiero preguntar a Claudia y a Juli, digo, para preguntarle a una mexicana y a una argentina, trasladarle la consulta de Dayanara Berkham, que dice, a nivel mundial ¿existe algún organismo que proteja a las futbolistas de las brechas salariales y de las demás desigualdades? A ver, Claudia, ¿qué decimos? Yo creo que no. Yo creo que sí está en la mente de
en el imaginario de las personas esta posibilidad que hay alguien que les proteja, pero en la realidad no existe. O sea, si existiera, hubieran estado mejor pagadas, hubieran tenido mejores uniformes, hubieran tenido mejores condiciones para viajar y para hospedarse y para alimentarse. Es decir, hubieran tenido una posición mucho más digna que la que tuvieron. Y aún así, yo repito, salieron a jugar como realmente verdaderas profesionales. Y creo que sumándome a la respuesta anterior, ese es justamente el reto que tienen ahorita las selecciones femeniles. En el siguiente mundial, dar lo mismo o más que lo que dieron en Francia 2019. Bien. Juli, ¿algo para sumar a la pregunta anterior? Sí, yo quería mencionar, no soy experta en el tema, pero sí sé que existe un gremio mundial que representa a jugadores y jugadoras, que es FIFPro, por ahí Neme después podés ampliar un poco más, que ha llevado, ha judicializado, ¿no?, las luchas de algunos jugadores y jugadoras en reclamos por las inequidades salariales. Y quería retomar algo de la pregunta anterior, si puedo. Sí, tenemos 10, 12 minutos más y me quedan algunas preguntitas, pero vamos. No, algo muy breve con respecto a la pregunta anterior que tenía que ver con las expectativas para el próximo Mundial. Y yo traje el ejemplo de Estefanía Banini diciendo, bueno, esto es histórico porque refleja la lucha de las mujeres argentinas. Y en esa misma declaración, Estefanía Banini decía, hoy tenemos el apoyo de la federación. Después del Mundial, las jugadoras argentinas que reclamaron por mejoras en su situación, como Estefanía Banini, Chule Bravo, Belén Potasa, fueron apartadas de la selección, ¿no? Se dijo que tenía que ver con cuestiones del entrenamiento. Entonces me parece que una cuestión por la cual hay que seguir trabajando y demandando es porque se deje de disciplinar a las jugadoras que reclaman por equidad, ¿no? Porque sacarla del equipo es disciplinarla. Históricamente a las mujeres se las ha disciplinado de determinadas maneras, y en ese sentido, tener un cuerpo técnico que tenga perspectiva de género, tener una federación que tenga perspectiva de género, y que sea capaz de asimilar las demandas de las jugadoras, que no es más ni menos por condiciones igualitarias de trabajo. Bien, sí, clarito. Decime, Marión, ayúdame a esto, porque la consulta tiene que ver con qué argumentos rebatirían a quienes en la brecha salarial en el deporte, esta brecha se debe a que unos generan menos que otro. ¿Qué camino tomamos ahí? Uy. Ok. Da para una clase de debate completita, porque creo que también en este sentido es importante tener clases de debate feminista, empezar a encontrar maneras de contraargumentar. Claro. La primera que yo diría es una pregunta muy, no esta pregunta en sí, sino la pregunta que gira una y otra vez en torno a los sueldos y esta lógica mercantilista. Es una pregunta que genera un debate muy árido y que se termina muy rápido. Porque para mí la pregunta no tendría que ir hacia los sueldos, tendría que ir hacia las inversiones. Entonces, entendiendo que bajo esta lógica de mercado, el deporte femenil no genera qué, porque todo es dinero, 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 yo te diría que lo primero que habríamos de cuestionar es, ¿por qué no hablamos de inversiones? ¿Cuánto se le invierte al fútbol femenil y cuánto se le invierte al fútbol de hombres? Y no hablo nada más de dinero, hablo de inversión, de tiempo, de espacio, de voluntad política, de preparación, de la capacidad de estudiar la historia, de hacer la historia ahora a través de los documentos periodísticos que servirán a los historiadores del futuro. Y hay un sinfín de argumentos más que podemos sumar ahí. Lo segundo que yo pondría sobre la mesa y cuestionaría es, ¿de verdad queremos que el fútbol femenil sea como el fútbol de hombres? Porque a mí el fútbol de hombres hay momentos en donde me parece absolutamente asqueroso y creo que tendríamos que cuestionar los excesos del fútbol varonil, en donde tenemos a muchachitos de 22 años que son explotados por hombres blancos mayores, que tienen 5 mansiones, 4 hijos y 6 coches, viviendo los 22 años en una absoluta soledad. ¿Esa es la vida que queremos para las juventudes? ¿Esa es la vida que queremos para las futbolistas? ¿Esa es la vida que queremos para los futbolistas? Entonces,
me parece que un tercer argumento tendría que ir sobre la lógica que ha alejado a las mujeres del deporte históricamente. La primera tenía que ver con pseudociencia y biologicismo, ¿no? Porque no vaya a ser que se nos caiga el útero, cuando en realidad los órganos reproductivos que están expuestos son los de otras personas y no precisamente los nuestros. En segundo lugar, vino la lógica de que era una distracción, de que nos alejaba de nuestro mandato de ser madres de familia y estar en la vida doméstica, y eso era porque empezó a tener un empuje político muy importante, tanto en Brasil como en Argentina, por ejemplo, en Brasil con la dictadura y en Argentina con los movimientos sindicales. Y ahora la tercera lógica es la que impera en nuestros tiempos, que es la lógica mercantilista. Entonces, creo que más bien habríamos de cuestionarnos primero por qué estamos haciendo esas preguntas en lugar de cuestionar a las mujeres que parece ser que nos gusta vivir bajo estas condiciones y que es un problema que nosotras no creamos, no tenemos todavía las herramientas políticas para resolver y no lo queremos padecer. Entonces, ya, fin de mi Los enojo. partidos, te consulto, los partidos del fútbol femenino de México, ¿los da la televisión? Sí, los transmite Fox Sports y los transmite otra cadena que se llama TUDN. Uh-huh. En Argentina estamos complicados con poder ver, y uno de los argumentos tiene que ver con esto, ¿no? Con que qué poco vende, por ejemplo. ¿Y hay televisión estatal que pase también, o son todos cables que tenés que pagar para verlos? Hay algunos partidos que de repente han pasado semifinales en televisión nacional, pero la mayoría son canales de paga. Okay. Y la mayoría de los partidos. Okay. Y eso tiene que ver también en quién ve los partidos. Es decir, la televisión de paga es una limitación muy importante para poder acceder a los partidos. La afición realmente muchas veces suele estar fuera de la televisión de paga en televisión abierta. Esa es una limitación importante, aunque algunos consideren que es un estatus, ¿no? No lo es. Claro. A ver, me parece que hay... Sí, ¿puedo algo más? Una cosita chiquita. Me parece que ahí es fundamental también el rol del Estado, ¿no? En generar una política pública, porque, como dije al comienzo, lo que no se ve no existe, entonces si no vemos como posibilidad en la escuela, por ejemplo, la práctica del fútbol, o incluso en la televisión, jugadoras como una posibilidad de futuro, de desarrollo, como una profesión, eso no lo podemos contemplar como algo posible para nosotros. Entonces, ahí es clave el rol del Estado para poder generar nosotros igualdad de condiciones y de oportunidades. Y en este caso también el Mundial generó un antecedente, porque durante la Copa América veíamos los partidos por un canal de Facebook, mientras que para el Mundial se presentó un proyecto, Mayra Mendoza, una diputada de Argentina, presentó un proyecto para la transmisión libre y gratuita por el canal del Estado para los partidos de la selección mayor. Entonces también que el Estado no sea indiferente y se comprometa realmente con algún tipo de acción concreta para igualar las condiciones para todos y todas, ¿no? Me parece que también ahí es fundamental, porque como decían las compañeras, si no, las condiciones materiales dejan por fuera a quienes no pueden acceder a la paga del fútbol. Tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, nos quedan 6 minutos y tengo 2 o 3 cosas más. Ayúdenme con esto. A ver, ¿quién quiere sumarse con esto? La opinión, acá les contamos a nuestras amigas mexicanas, tenemos el caso de Mara Gómez, que es una persona trans que juega a la pelota y que está buscando su lugar en el fútbol. Bueno, la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué opinión tienen respecto de esta inclusión y cuál es la batalla que se puede librar y el acompañamiento que podemos dar? ¿Quién quiere, chicas? ¿O quién está en tema? ¿Quieres empezar, Mario? No, por favor, adelante. Yo creo que es una discusión muy importante, porque lo que hemos visto hasta ahorita son puros contraargumentos sobre la participación de las mujeres trans en el deporte, que tienen que ver de si la estatura, que si el peso, que si etcétera, ¿no? Cuando en realidad muy pocas veces se les ha puesto a prueba. O sea, para que realmente vean cuáles son sus capacidades y sus habilidades para el deporte. Entonces, me parece que en términos, por lo menos de deseos objetivados, debería de haber un espacio que permitiera esta participación. Pero si no la hay, digamos, yo lo veo muy complicado en estos momentos, en donde la lucha se está dando por campos muy distintos, como la misma medicina, como la docencia, como digamos, estos espacios que generalmente eran
no eran privativos de los trans, ¿no? Y que ahorita se han hecho, pues, se han manifestado a través de más un discurso que una presencia que realmente busque legitimar estos intereses. Pero creo que en el deporte habría que considerar cuáles son sus potenciales, cuáles son sus capacidades y desde luego, en ese sentido, poderlos incorporar a la práctica deportiva. Yo quisiera sumar rápidamente que creo que el binarismo en el deporte es per se, desde hace muchísimo tiempo, un problema. Y lo que nos está, a lo que nos está llevando esta situación y el hecho de que las personas trans y otras identidades de género busquen integrarse de otra manera en el deporte, porque no quiero decir que no hayan estado. Lo que pasa es que no formaban parte del discurso hegemónico y ahora están logrando finalmente que su voz sea escuchada. Esto nos va a llevar, me parece, a un avance lógico. Y es que se tienen que crear nuevos deportes, tienen que existir nuevas disciplinas, tienen que existir nuevas maneras de reglamentar al deporte. Y el binarismo no puede ser una de ellas, porque independientemente de la inserción de las personas trans, ya han habido casos muy complejos como el de Caster Semenya, por ejemplo. A Lionel Messi nadie lo cuestiona, pero a Caster Semenya sí. Entonces, creo que sería súper interesante un día plantearnos, bueno, ¿por qué no compiten personas que tienen niveles hormonales parecidos? Sin importar cuál es su sexo, sin importar el cuerpo que les fue asignado al nacer. Y yo creo que eso tiene que ser algo verdaderamente revolucionario. Bueno, saben que me quedé sin tiempo. Horrible lo que me ha pasado, pero hermoso fue tenerlas. ¡Te lo quitamos! Sí, Ceci Herrera Pinto, que nos pregunta el impacto de los cambios de narrativas en los medios, otro temazo. Marí Martínez, desde Córdoba, Argentina, qué lindo es Córdoba, también participó con su pregunta. Bueno, es para seguir pensando y para seguir encontrándonos. Yo lo que tengo es que cerrar, volver a agradecerles. Quiero que sepan que queda esto en las páginas de Apuntes de Rabona y de Detaco, para que puedan meterse a ver esta charla que próximamente estoy preguntando, porque va a subirse el evento grabado próximamente, pero en los canales de YouTube de Detaco y Apuntes de Rabona lo pueden encontrar. La verdad que el tema es muy amplio, muy extenso, muy rico, muy necesario, pero con un tiempo para hablar 5 mujeres que se nos está complicando, porque además sin mucha interacción. Marión, sos un lujo. Nemesia, Julia, Claudia, gracias, porque es un placer. Muchas gracias. Y porque, bueno, gracias por haberme convocado a mí. Yo soy una privilegiada por haber escuchado a ustedes. Nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Cerramos. Gracias a todas. Un lujo. Chao. Hasta luego. Hasta cada momento, porque va a haber otro momento. Claro que sí. Chao, gracias a todas. Gracias. Adiós. A ustedes también por mirar.